Entonces, junto a estas características que estábamos mencionando inicialmente, podemos mencionar la descripción de usos y costumbres, ¿no? El costumbrismo justamente lleva ese nombre porque hace énfasis o hace hincapié en las costumbres de la época. Si queremos, en todo caso, identificar, si queremos encontrar esta identidad, se hará justamente a través de la exposición, a través, digamos, de la descripción de las costumbres de la época. Aquellas costumbres que por un lado pueden ser heredadas de la colonia o que por otro lado aquellas costumbres que vayan abriéndose paso frente a una nueva época. Y ese tipo de costumbres, ese tipo de usos, van a ser descritos por los diferentes exponentes de dicho periodo costumbrista. Continuando con las características, encontramos también que se desarrolla preferentemente a través de dos géneros, ¿no? Estamos hablando, por un lado, del desarrollo del periodismo, un periodismo que describe este tipo de costumbres, este tipo de usos, pero no está ligado tanto a la crónica, que tenía un afán histórico, sino más bien tiene un carácter literario. Es por eso que, si bien se considera en muchos casos como artículos periodísticos, muchos de ellos también reciben el nombre de artículos de costumbres o artículos costumbristas. Y el teatro va a ser justamente, ¿no? Es algo mucho más común, es algo mucho más esperado, se ha desarrollado en diferentes ámbitos y el teatro tenía mucha más llegada, ¿no? Que otros géneros, pues. ¿Por qué? Porque el teatro, no olvidemos, es un género que principalmente se expone frente al público. Es un género al cual el público tiene mucho más acceso, ¿no? Es un espacio que se comparte, es un espacio donde se reúnen y cuando se pone en escena una obra, justamente es una de las cualidades del teatro. En el punto 6 encontramos justamente que si bien se expone las costumbres, también va a ser muy fuerte el afán crítico de los vicios sociales de la época. O sea, por un lado, se expone, se describe las costumbres de dicho periodo, pero por otro lado se critica fuertemente aquellos malos hábitos, aquellos vicios sociales de la época. Uno de los más criticados, uno de los más cuestionados, es el de los matrimonios por conveniencia o es el de los matrimonios que se, digamos, realizaban por o en la búsqueda del tan ansiado ascenso social, ¿no? Cuestiones como el linaje, cuestiones como el prestigio social o el apellido eran elementos que se arrastraban desde la colonia y buscar un buen partido o buscar un buen matrimonio era algo que muchas familias anhelaban, ya sea por el prestigio social, ya sea por el dinero o por otras razones, ¿no? De por medio. Todo ello va a ser criticado también con los vicios sociales de la época. El exceso y el contraste que se hace, por ejemplo, entre la sociedad limeña, muy acostumbrada a comer holgadamente, en comparación con la parquedad, en comparación con la concisión que de repente se alimentan, ¿no? Los europeos, es uno de los aspectos que Pardo y Aliaga critica muy duramente, ¿no? Critica, por ejemplo, estos festines y este afán de comer ya rozando con la glotonería, de comer desde muy temprano, ¿no? En grandes mesas, ¿no? Y cantidades enormes de alimentos, ¿no? Luego a media mañana, luego el almuerzo, un lonche y una cena, ¿no? Critica mucho este exceso por el comer y por el beber, al menos dentro de la sociedad, ¿no? De la época. Seguimos encontrando aquí también, ¿no? El tono evidentemente burlón, un tono satírico y también festivo en muchas de las composiciones, en muchas de las letrías, por ejemplo,
o la llamada poesía satírica, porque la afiliación política no va a ser la excepción. Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura representan diferentes modelos, ¿no? Por un lado el anticriollismo y por otro lado el criollismo van a representar diferentes posturas. Y las posiciones políticas los van a llevar, así como ahora encontramos que se critican mucho las figuras, ¿no? De poder, ya sea el presidente, ya sea un diputado, aquí tampoco va a ser la excepción. Y por último, adopta dos vertientes, el anticriollismo, que es conservador, que es apegado a las ideas antiguas, y el criollismo, que es liberal, que está mucho más asociado a una nueva generación por venir. Y en los exponentes encontramos a Felipe Pardo de Aliaga, que es el máximo exponente del anticriollismo, con un espíritu aristocrático, muy ligado a lo conservador, a lo colonial, y fundó el diario El Espejo de mi Tierra, en donde él realizaba sus publicaciones. Dentro de las comedias, no olvidemos que comedia era un nombre genérico que se le daba a toda manifestación teatral, encontramos Frutos de la Educación, en donde justamente el nombre ya nos sugiere, ¿no? Uno de los aspectos centrales. Se critica la pérdida de un matrimonio por los malos hábitos, por la mala educación que recibe una señorita que no respeta, por ejemplo, el compromiso que ya tenía, ¿no? logrado. Don Leocadio, ¿no? Y también una huérfana en Chorrillos, que es justamente lo contrario a Frutos de la Educación. Si en Frutos de la Educación se critica los vicios, la mala educación, una huérfana en Chorrillos hace todo lo contrario. Valora y refleja mucho, digamos, a una persona que, siguiendo las buenas costumbres y la buena educación, triunfa o es bien vista socialmente, ¿no? En la época. Artículos periodísticos, un viaje, nos hablan de, es una crítica muy fuerte, ¿no? Donde el personaje es el niño Goyito, ¿no? Que es un hombre de 51 años, que vive todavía eh, con su familia, vive con su madre, sus tías, y estas mujeres hacen absolutamente todo por él, hasta que tiene que partir en un viaje por negocios y se arma pues todo, ¿no? Un evento por algo tan sencillo que es un simple viaje. El paseo de Mancares, las letrillas, ¿no? Donde justamente es muy crítico con los personajes de turno, en el caso de Andrés de Santa Cruz, por ejemplo. Poesía satírica, la Constitución política o el Carnaval de Lima. Y el último representante del periodo costumbrista que vamos a ver hoy es Manuel Asensio Segura. En contraposición a Felipe Pardo de Aliaga, él está más ligado al criollismo, un espíritu criollo y popular, y se le considera también como el padre del teatro nacional. Justamente su mejor obra se encuentra en este lado, El Sargento Canuto, donde se critica, ¿no? a los militares pedantes y soberbios, La Saya y el Manto, y la principal, que es Ñacatita, donde se critica el matrimonio por conveniencia y también hace énfasis en uno de los mayores vicios que me parece ha heredado, ¿no? la sociedad limeña, y es el del chisme. El chisme es justamente uno de los elementos criticados en Ñacatita, más allá de que también se critica los matrimonios por interés, ¿no? Y justamente es este personaje intrigante, este personaje alcahuete también en muchos sentidos, que va a ser el más criticado, el más resistido, pero con algunos tintes, por ejemplo, burlones, ¿no? Satíricos también, que representa en esta obra. Encontramos poesía festiva, algo también muy común en este periodo, ¿no? A las muchachas, a una viuda. Y los artículos periodísticos no van a ser también, digamos, o no van a faltar en esta época. Los carnavales, que distan mucho a ser los carnavales modernos que hoy día se pueden encontrar, distan mucho también en la clase social, quiénes participaban y cómo se daban, ¿no?
y lances de Amancaes. Acá también habíamos mencionado el paseo de Amancaes, y es que era muy común en esta época que la sociedad pujante de la época, de Lima principalmente, realizara un paseo o realizara una excursión en o hacia Mancaes, ¿no? Haciendo toda una caravana, bajando el puente, ¿no? Llegando, pasando por el Paseo de Aguas, por la Alameda de los Descalzos, hasta que finalmente se llegaba a Mancaes. Y era una especie de excursión o de picnic, si lo quieres ver de esta manera. Pero se reunía esta gente a pasar un momento de solaz o de descanso, ¿no? Entonces, estas dos posturas, la anticriollista con Pardo y Aliaga, ¿no? Y la criollista con Manuel Asensio Segura, van a representar el periodo del costumbrismo que, como les mencionaba, coincide con el periodo del primer militarismo. Y es justamente con las costumbres y los usos que se busca, por un lado, ¿no? La identidad nacional en una república naciente, se critican los vicios y hay un afán moralizador y pedagógico, ¿no? Entonces, estos son los elementos centrales que corresponden al costumbrismo. El periodo posterior a ello es el romanticismo, que es justamente lo que vamos a ver a continuación.